Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos con una herramienta de pensamiento que, aunque nació en el mundo de la fisioterapia, la verdad es que sirve para casi cualquier campo. Es una especie de mapa para transformar un montón de datos en una decisión clara. Así que vamos a ver de qué se trata. A ver, esta pregunta seguro que nos la hemos hecho todos alguna vez, pero imaginen lo que significa en un contexto donde no hay margen de error, como en un diagnóstico clínico. Ahí, conectar los puntos de la manera correcta es literalmente vital. Es justo en esos momentos donde organizar el pensamiento lo es todo. Y es que para quienes están estudiando carreras complejas como la fisioterapia, el problema no es que falte información, para nada. El verdadero lío, el gran reto, es organizar todo ese conocimiento para ver la foto completa y poder tomar una buena decisión. Exacto, aquí está el meollo del asunto. Una cosa es lo que dicen los libros y otra muy distinta es aplicarlo en el mundo real. Ese salto entre la teoría y la práctica es enorme y es justo en ese espacio donde a veces se cuelan los errores. Pero, ¿y si tuviéramos algo para construir un puente en ese vacío? Bueno, pues para eso está la V de Gowin. Y no se imaginen un diagrama súper complicado. Es más bien como un GPS para nuestros pensamientos, una guía que nos ayuda a navegar la complejidad para llegar a un destino claro. Ok, en términos más formales, la V de Gowin es esto, una herramienta para pensar sobre cómo pensamos. Su genialidad en realidad es que hace visible nuestro propio proceso de razonamiento. Nos permite verlo, analizarlo y, lo más importante, mejorarlo a propósito. Muy bien, ahora sí, vamos a desarmar esta famosa V para entender cómo funciona por dentro. Van a ver que su estructura es bastante lógica y en el fondo se trata de responder tres preguntas fundamentales. Miren, todo el sistema se sostiene sobre estas tres grandes preguntas. Primero, el ¿qué sé?, que es toda la parte teórica, los conceptos. Luego el ¿cómo lo sé?, que son las acciones, la evidencia, lo que hacemos. Y al final el ¿para qué sirve?, que nos lleva a las conclusiones, al propósito de todo el análisis. Imaginemos la forma de la B. El brazo izquierdo es el por qué conceptual, nuestro marco teórico. El brazo derecho es el cómo práctico, o sea, los procedimientos y lo que encontramos. Y justo en el vértice, ahí en el centro donde todo se une, está el problema que estamos analizando. Ok, pero la teoría está muy bien. La verdad es que el poder de esta herramienta se entiende mucho mejor cuando la vemos funcionando. Así que vamos a revisar dos casos clínicos reales sacados de la fuente para ver cómo la usaría un estudiante. Empecemos con un escenario súper común. Un paciente con dolor de espalda, de ese que no se sabe bien de dónde viene. Una condición que puede tener 1000 causas y factores distintos. Vamos, un desafío perfecto para aplicar un pensamiento bien estructurado. En la práctica se ve algo así. Fíjense, el lado izquierdo organiza el qué, desde la filosofía general hasta conceptos clave como el miedo al movimiento. El lado derecho organiza el cómo, las pruebas que se hicieron y lo que se encontró. Y lo más importante es que todo esto converge en una conclusión de valor. No basta con fortalecer la espalda, también hay que educar al paciente. Y aquí, ¡boom! Aquí viene el momento revelador. Al poner todo en blanco y negro, de repente salta a la vista lo que falta. La V funciona como un espejo que te muestra los puntos ciegos de tu razonamiento antes de que se conviertan en un problema. Bien, ahora vamos a un caso totalmente distinto para que vean qué tan versátil es esta herramienta. Tenemos una atleta joven con una lesión que vuelve y vuelve. Aquí el foco ya no es solo el dolor, sino evitar que vuelva a pasar. Y vemos de nuevo la misma lógica. Se conecta a una filosofía de prevención con pruebas muy específicas. Y los hallazgos, que son medibles como ese déficit de fuerza del 20%, nos llevan a una conclusión súper clara. El tratamiento tiene que ser específico y atacar varios frentes a la vez. Y otra vez, ¡zas! La V nos muestra una pieza que faltaba en el rompecabezas. Y ojo, que en este caso no es un vacío de conocimiento teórico, sino de método. Se pasó por alto un factor psicológico clave, el miedo a lesionarse de nuevo. Esto demuestra de una forma brillante la potencia de este método. Esto nos lleva a lo que podríamos llamar el verdadero superpoder de la V de Gowin, su capacidad para obligarnos a hacer metacognición. O sea, nos fuerza a dar un paso atrás y analizar no solo el problema, sino nuestra propia forma de analizarlo. Y esto es importantísimo. Esta herramienta nos obliga a hacer un viaje, a pasar de lo que creemos que sabemos a lo que podemos demostrar. Transforma la intuición y las suposiciones en evidencia clara y procedimientos que podemos seguir paso a paso. Pero lo mejor de todo es que la V no solo te dice en qué te estás equivocando, para nada. Convierte esas debilidades en un plan de acción, en una hoja de ruta para aprender.
Cada vacío que se detecta se vuelve una pregunta que investigar, un concepto que repasar o una habilidad que practicar. Entonces, para ir cerrando, es clave entender que la V de Gawin es mucho más que un simple dibujito o un organizador gráfico. Es, en el fondo, una filosofía sobre cómo enfrentarnos al conocimiento de una forma estructurada y consciente. Obviamente, no es una varita mágica, requiere práctica. Al principio puede sentirse un poco pesado, ¿no? La recomendación es empezar con casos simples para agarrarle la mano, y luego sí usarla para los problemas más enredados. Al final, el objetivo no es rellenar un papel, sino que todo tenga coherencia, lo que se piensa, lo que se hace y por qué se hace. Esta metáfora que usan en la fuente original me parece perfecta. La V es un espejo que nos devuelve una imagen muy clara de nuestro propio proceso de pensamiento. Nos muestra nuestras fortalezas y, más importante todavía, nuestros puntos ciegos. Es, básicamente, una herramienta para vernos pensar. Y con esto, ahora sí terminamos. Pero queda una pregunta flotando en el aire, una que va más allá de la fisioterapia y que nos sirve a todos. Ya sea en el trabajo o en la vida personal, aplicar este tipo de pensamiento puede ser muy revelador. ¿Qué ideas damos por sentadas? ¿Qué pruebas nos faltan? ¿Qué vacíos podríamos encontrar en nuestra propia manera de razonar?